Buenas noches a todas mis señoras. Hoy se he grabado dos vídeos. Bueno, esta reacción en estafador de sueños y otro que vais a ver dentro de unas horas sobre un caso que ha ocurrido. Bueno, paso. Nada, capítulo largo, se venían cosas complicadas por lo que recuerdo, así que nada, como siempre, os pido un like, suscríbanse si no lo están todavía. Estamos acercándonos a los 10.000 suscriptores, poquito a poco. Muchas gracias, mis señoras. Quiero mucho. Y bueno, capítulo número 12. El problema. Let's go. Llegaste justo, bien. Tengo la responsabilidad de aclarar que todas las personas mencionadas en este relato son víctimas y sobrevivientes de Sergio Andrade. Mi novela empezó. Como les contaba, ya vivíamos en la casa Con todo respeto, por favor. de Ixtapa. Pero ya es como un ritual esto, ¿no? Ya todos los días ver un capítulo, tío. Llevarme las manos a la cabeza. Recordar que odio a Sergio Andrade. Gloria Trevi nunca. Gloria Trevi fue fue una víctima, no. O sea, fue cómplice. Todos los días con algo me sorprendo. Bueno, vamos. Y ese día, como muchos otros, Sergio se había ido a jugar básquet con alguna de las muchachas. Pero esta vez, a mí, me dejó con Sofía cuidando la casa. Yo sentí un poco de ansiedad y me Voy en lo preguntaba, light. ¿por qué Sergio ya no tiene interés en llevarme? Estaba pasando a ser de las que siempre lo acompañaba, a sentirme ignorada, a que cada día por alguna tontería él se enojara conmigo. Incluso llegué a sentir que él buscaba excusas para enojarse. Algo no estaba bien. Nuestra relación comenzaba a enfriarse. Pero bueno, ese día, a pesar de Eso es lo que quiere él, que ella sienta que lo va a perder en algún punto, que ella sienta como esa indiferencia. A ella le gusta sentir eso. que yo tenía que terminar las cortinas, cuidar a la niña y al gato de la casa, Sergio me dijo que Sofía estaba castigada, que nadie podía dirigirle la palabra. Joder. Me pregunté qué habrá hecho Sofía. Pues no lo sé, pero ella sabía que nosotras no podíamos hablarle. Yo antes ya había conversado con Sofía y Sergio se enojaba tanto que esta vez decidí hacerle caso por completo. Qué loco. Pero no solo yo. Nadie podía hablar con Sofía sin autorización de Sergio. Eso de ser maquiavélico, esas órdenes que daba Andrade son terroríficas. Solo Gabriela, a la que yo creía era su tía y se hacía cargo de ella. Mientras yo ponía las cortinas, Sofía trataba de conversar conmigo, trataba de tener un poquito de atención. Era muy tierna, habladora y chistosa con sus pláticas. Cuando Sergio prohibía que se le hablara, era cuando ella más corría a conversar contigo. Con un carácter travieso que correspondía a su edad. Ella lo veía como un juego. No nos olvidemos que todas estas chavalas tenían 14, 15, 16 años. Habría algunas más mayores, pero el grosso de estas chavalas eran niñas, jóvenes. Yo me aguantaba de la risa con Sofía porque realmente se sentía como un juego donde ella intentaba que yo le dirigiera la palabra y ella se burlaba de la situación, mientras yo me hacía la mensa. Ah, bueno, no, claro, Sofía la que está cuidando, es verdad, es la... Bueno, según le contaron a Liliana, es la sobrina o no sé qué historias, pero realmente es una de las hijas de Andrade con... No recuerdo ahora mismo con cuál, pero bueno, con de las tantas chicas que bueno, tenía ahí en casa. Es verdad. Pero bueno, me puse a terminar de instalar las cortinas, a limpiar la casa y a cumplir con las tareas asignadas. También debía esperar a que Sergio llegara y abrirle el portón. Okay. También me había pedido un dibujo de la casa y sus palmeras. Y mientras lo realizaba, escuché cómo Sofía le decía al gatito que le iba a curar un ojito que tenía cerrado a causa de la conjuntivitis que tenía. Así que Sofía sujetó al gato sobre la mesada de la cocina y le acercó al ojo un clavo que tenía en su mano para que él pudiera abrir su ojito. Sofía gritaba: «Pobre gatito, pobrecito, yo te voy a ayudar. ¿Cómo puede ser que estés así? No, ¿qué coño va a pasar aquí? Quédate quieto, gatito, ¿no ves que yo te voy a ayudar?» En ese momento me asusté
y corrí a quitarle al gato. Y le dije, O sea, Sofía tiene 5 años, chat, o sea, hará cosas de, pues, de nene trasto, ¿sabes? Sofía, deja al gato en paz. Cuando Sofía Supongo. me vio, tenía una mirada pícara y decía, te gané. Y no me di cuenta, pero era cierto. Yo le había hablado y Sofía me había ganado el juego. Recuerdo que pensé, qué niña tan inteligente. Y era verdad, Sofía era muy inteligente. Con el tiempo me enteré que ella nunca había ido a una escuela, pero aún así sabía contar, leer, el abecedario, las capitales de los países, era súper lista. Y siempre venía corriendo a enseñarnos lo que sabía. También con el tiempo me enteré que ni siquiera Sonia, que era su madre, tenía permiso de hablarle. ¿Qué? Pero bueno, volviendo al relato, ¿Qué? Sergio llegó y yo no estaba en la puerta para abrirle el portón. Uf. Y cuando fui ya era tarde, unos minutitos tarde. Pues resulta que 2 de las muchachas que habían ido a jugar con él tuvieron que bajarse y abrirlo. Eso molestó mucho a Sergio. Madre mía, las cosas por las que se molesta Sergio, ¿eh? Hay que tener esto ya. Y comenzó a gritarme. Me comenzó a insultar. Me dijo que no podía encargarme de nada, que era un irresponsable, que justamente me había dejado allí para que yo cuidara la casa y que si se hubiese metido un ladrón ni siquiera lo hubiese escuchado. Intenté explicarle lo sucedido con Sofía, pero me fue peor, pues había roto sus reglas. Y ahora estaba más enojado por no abrir el portón porque le hablé a Sofía. Sergio comenzó a ultrajarme como si yo fuera la peor basura. Me dijo que ni siquiera merecía estar en su presencia. ¡Qué barbaridad! Y lo peor era que estábamos en la sala y delante de todas, que no quería verme y me pidió que me saliera de su vista. Yo comencé a pedirle perdón, pero no me hacía caso. Y le gritó a Gabriela que me quitara de enfrente. Entonces ella me sacó de allí y me llevó a otro lugar. Yo me sentía avergonzada. Mientras estaba sola, me sentí triste, muy mal. Sentí que todo estaba quebrado entre nosotros dos. Él ya no era aquel Sergio atento, caballero, que me llamó la atención, del que yo creía sentirme enamorada. Ahora era un Sergio gritón y malhumorado. Sentía que él, a propósito, se enojaba conmigo para dejarme de lado y estar con sus nuevas amigas o con las que no tenían problemas. O sea, lo que yo creo que hacía el loco era... esto es muy hijo de puta, pero como que tenía varias, ¿no? Pues se sabe. Y lo que hacía era, pues cuando le apetecía más estar con una o con otra, es, si por ejemplo a él le apetecía estar con Liliana, ¿qué hace? Pues de repente se cabrea o les deja de hablar o se pega un mosqueo terrible con alguna de las chicas, de las otras chicas, y se va con la que le apetezca estar, ¿no? Entonces las otras chicas se quedan rayadas en plan de, ¿qué coño? Y si no he hecho nada, porque se ha rayado, y hacen que entren como en esa psicosis de que ellas terminan pensando al final que son las culpables, porque claro, como no tiene lógica que el tío se cabree o les insulte o nada, la cabeza de ellas no lo entienden porque todavía muchas de ellas no comprenden que el loco es un psicópata y ya está, pues son chavales pequeñas, él les manipula. Entonces las tiene así todo el rato, ¿sabes? Las tiene así todo el rato girando. Ahora me apetece estar con Liliana. Bueno, pues ahora estoy con Liliana. Las otras les hablo mal, las insulto, las ignoro porque sí, de un momento a otro. Y entonces ellas entran en ese estado de psicosis y va así, rulándolas. Y todo el rato están todas locas por él porque las tiene manipuladas y porque, pues, al final las relaciones tóxicas pues tienen esa cuestión, ¿no? Como de dependencia tan fuerte que es lo que consigue él pues mediante sus técnicas y sabe la psicología de jóvenes, ¿sabes? No lo sé. Algo había cambiado y me sentía enojada, lista para irme. Entendí que ese no era mi lugar y tomé la decisión de escribirle una carta larga, muy larga a Sergio, pidiéndole volver a casa. En la carta le pedí perdón a Sergio por este error y también perdón por pedirle regresar a mi hogar, que sinceramente ese no era el tipo de relación que yo quería tener, que no me gustaba compartirlo, que yo estaba allí para convertirme en artista y no para llevar ese tipo de vida que él tenía, que extrañaba mucho a mi familia,
que perdonara, pero que era mejor que regresar a Argentina, que por favor me dejara ir. Le pedí perdón porque no había logrado amarlo como él lo necesitaba. Dios mío, qué Yo creía locura. que no estaba a la altura y que no merecía ese lugar en esta familia. Me sentía mal, muy mal, porque creía que había fallado. Le escribí muchas cosas más, tratando de explicar de la mejor manera los motivos por los cuales quería irme. Estaba triste, pero tranquila, pues Sergio me había dicho antes que cuando quisiera irme tan solo se lo dijera, A que ver, no había problema. yo no creo que le vaya a poner tanta facilidad ni loco. Así que le mandé la carta con alguna de las muchachas. Y días después, cuando ya había leído mi carta, me mandó a llamar para conversar. Creo que lo hizo a propósito porque como habían transcurrido los días, ya se me había pasado el enojo. Pues. Al llegar, Sergio me pidió que tomara asiento. Tenía mi carta en sus manos y me miró a los O sea, aquí están figurando a Sergio llorando, ya verás. ojos en silencio sin decirme nada. Y una lágrima caía de sus ojos. Y yo comencé a pedirle perdón. Le dije que entendiera que ya no tenía sentido que yo siguiera allí. Yo no había logrado ser lo que él quería que yo fuera. Sergio comenzó a llorar y me respondió Ya veréis cómo ahora Sergio llora y le acaba comiendo la cabeza otra que vez. todo eso era porque yo no ponía de mi parte. Y llorando yo también le insistí que estaba haciendo cosas que no quería hacer, que eso me hacía sentir muy mal. Él me dijo que yo no sabía lo que era amar a alguien. Y alzando la voz, me dijo que yo era demasiado egoísta para hacer feliz a un hombre, que no entendía nada del amor, no entendía lo que significaba la entrega absoluta. Qué barbaridad. Y me gritó llorando que cómo pude haberle mentido, que cómo pude hacerle creer que lo amaba. Pobrecito. Yo le dije que no Lo volvieron a traicionar a no había Sergio. mentido, que de verdad había intentado amarlo, que de verdad lo quería y él era muy importante para mí. Le dije que no quería que termináramos mal, que yo no lo iba a abandonar, que me gustaría que fuéramos amigos con él y todas las muchachas, que yo les tenía cariño. Y Sergio, secándose sus lágrimas enojado, me contestó que no podíamos ser amigos, porque él no podía verme como a una amiga, y que cuando las muchachas supieran lo que yo había hecho, todas me iban a odiar, ¿Y? a detestar, y nunca más iban a querer verme, y que eso era por mi culpa. Sergio ya estaba enojado, y una vez más comenzó a intimidarme dándome mi punto débil. Me dijo que yo era una gran desilusión para mis padres. ¿Qué pensaba yo decirle a ellos? Que era una fracasada en mi carrera, Qué hijo de que puta, no podía tío. lograr nada. Sabe dónde darle, No sé cómo explicar esto. Me invadió un miedo terrible. Sergio parecía un monstruo, enojado, mirándome directo a los ojos. Él no paraba de hablar, no me dejaba decir nada. Yo tenía miedo, nunca lo había visto así. Y terminó diciéndome que yo era igual que las otras mujeres que lo habían decepcionado tanto, como su madre y como la mala de Aline. Yo no podía parar de llorar, me sentía culpable, me sentía mala. Solo podía pedir perdón, por favor. Yo no quería ser como la mala de Aline. Terminé pidiendo perdón, por favor. Pero Sergio me miraba con rencor y me dijo que yo había cometido el peor de los errores, que en esta familia los errores se pagaban y que yo debía pagar por haber sido tan mala con ¿Qué carajo, amigo? ¿Qué carajo, señoras? ¿Qué mierdas? él. Tengo que aclarar que Aline es una víctima más de Sergio Andrade, pero en esa época él hacía que la viéramos como a una villana. ¿Ok? Y como yo nunca la había conocido ni sabía su historia, realmente sí creía que ella era Lo mala. típico. Claro, es que es muy normal eso. Sergio me llevó a la casa y en las escaleras internas que estaban del lado derecho entrando a la sala, me mandó a sentarme en la parte superior y me dijo que no podía moverme de allí hasta que él dijera. ¿Qué dices? Tampoco podía hablar con nadie y mucho menos podía dirigirle la palabra a él. Amigos, son literalmente torturas. Literalmente torturas que puede aplicar el FBI, la policía, los militares,
en una cárcel, en una prisión, las aplicaba, con las pibas, boludo. todo para que yo analizara las consecuencias de mis errores. A ver si ahora eres capaz de obedecer mis órdenes, me dijo. Supongo que se refería a lo del portón del otro día. Lo que yo no sabía es que me tendría 2 meses sentada en las ¿Qué? escaleras, sin bañarme y 2 meses. ¿Qué? Sin bañarme, sin permiso para ir al baño, haciendo mis necesidades encima, sin mucha comida y con la misma ropa. ¿Qué? ¿Qué mierda es sin esto? permiso para ir al baño, haciendo mis necesidades encima, sin mucha comida y con la misma ropa. ¿Qué mierda, Pero loco? no crean que fui tan tonta. Ah, Tampoco piensen que yo sabía que iban a pasar 2 meses. En realidad, comenzó diferente. ¿cómo? El primer día, Sergio me dijo que tenía que estar en las escaleras sin poder hablar con nadie, Ajá, ni siquiera él. Pero solo duró un día. Sí me dio permiso para ir al baño y en la noche él me permitió ir a dormir de forma normal. ok. Pero no me llevó a una habitación. Me hizo dormir en una terraza, delante de una de las 2 habitaciones que habían en esa casa, que por lo menos sí tenía techo y estaba semicerrada, pero no había camas, sino que eran asientos de cemento forrados con los azulejos, Ah, mira. donde Marlene y yo dormíamos sin colchón, sin almohadas, sin poder taparnos con nada de nada. Qué mierda. Está poniendo esto, de jodido En tú. realidad, en la terraza sí había colchonetas delgadas en los sillones, pero Sergio las mandó a quitar, porque a pesar de que teníamos esa posibilidad, a él le gustaba vernos sometidas, le divertía. Un psicópata que disfruta con esto. No quiero Eh, que piensen que solo Marlene y yo dormíamos en estas pésimas condiciones. Mis compañeras del dolor también. Muchas dormían en el piso, o en la motorhome, o en la sala. Pero yo todavía no entendía del maltrato que todas tenían. Hasta ese momento solo había visto a Gloria durmiendo en el piso. Pero faltaba poquito para enterarme de todo. a ver, El qué segundo loco. día Sergio me volvió a poner en las escaleras y repitió el mismo castigo. Donde no se olviden, yo no podía dirigirle la palabra a nadie. El tercer día fue igual, donde sí se me permitía dormir en la terraza en las noches y solo podía ir al baño cuando él me daba permiso. Pero ya estaba acostumbrada a esta situación y a sus condiciones. Durante esos días Sergio pasaba caminando por ahí viéndome castigada, pero como me había dicho que yo no podía hablar con nadie, yo solo lo miraba en silencio, hasta que al cuarto día él me hizo una pregunta. No recuerdo cuál, pero era una tontería. Tampoco A ver si picaba y hablaba. recuerdo qué le respondí, pero aproveché para decirle, casi rogando, perdón, por favor, ¿cómo puedo arreglar el problema? Que era otra de las frases que teníamos que decirle para solucionar los problemas. Y Sergio me dijo que por fin le estaba hablando, que yo era una orgullosa, que no había aprendido a dejar mi soberbia y orgullo de lado, Carajo. porque durante días no le hablé y él nunca me había prohibido hacerlo. A pesar de que sí lo hizo. Qué pedazo de manipulador. Aquí, esto es gaslighting, ¿no? Creo que se le dice como en la actualidad, pero bueno, en pocas palabras es hacerle creer a la otra persona que está loca. No, eso no lo has dicho, eso nunca pasó, eso... Pero él lo estaba negando y yo no tenía el poder de darle la contra. Sergio me dijo que si yo no le hablaba era porque seguro me había molestado con el castigo y que ahora por mi culpa sí tenía prohibido dirigirle la palabra y que por eso también me iba a quedar más días en las escaleras. Comencé a llorar y a creer que yo era una tonta. Y como lo escribo en mi diario, amiguita, yo no le hablaba para que él no se enojara. Te juro que yo no era orgullosa, y si hubiese sido tan orgullosa como él decía, nunca me habría sentido tan triste y Qué culpable. locura, tío. Pero los años pasaron y aprendí que con Sergio nunca sabías cómo actuar, porque a pesar de que tuvieras la razón, él siempre se salía con la suya y terminabas haciendo lo que él decía. Pero bueno, volviendo al relato, tuve que quedarme muchos días más en las escaleras. Yo no podía creer esta situación. Jamás imaginé algo así. Estaba pasando de ser la nueva y favorita
a estar en mi peor castigo. Sentada en una escalera, amigo. Qué locura, tío. 2 meses sentada en una escalera, tío. Eh, no sé qué decir. O bueno, eso creía yo. Me sentía humillada. Era raro para mi mente. Simplemente no podía creerlo. Así que comencé a contar los días en las escaleras a ver cuándo terminaba este castigo. Sin bañarse en suciedad, sí. O sea, incluso dijo, haciendo sus necesidades encima. O sea, muy... Es que creo que ni en las cárceles les humillan tanto, ¿eh? Mira que las cárceles son complicadas y más en Latinoamérica, ¿eh? Pero... Por cierto, señoras, que me olvidaba. Pía Torres, Lelevitz, Sara Berenais, Edith Romero C, Silviña, Cristi y L Regia. Creo que estos son los últimos. Creo que L Regia la había saludado ya, pero bueno, muchas gracias por haceros miembros. Oye, ya vamos siendo unos 30 miembros aquí en Shurextra, a mis señoras. Muchas gracias. Las quiero mucho. Esta parte la cuento riéndome porque como no sabía al 100% cómo se manejaba esta familia y sus No, Viri, reglas, no te durante esos saludo. primeros días Sergio estaba enojado porque él odiaba las moscas Ok. y la casa se estaba llenando de moscas. Él viajó, creo que a Ciudad de México, pero antes de irse le dio la orden a Marlene de que matara a las moscas. Marlene también era la encargada de la cocina y de controlar que yo cumpliera mi castigo en las Joder. escaleras. Como yo estaba tan aburrida. Y encima el loco no tenía ni siquiera que él vigilar que pasasen las cosas como él quería. O sea, las propias chavalas las obligaba a cada una de ellas a... Bueno, las obligaba a vigilarse entre ellas, tío. ¿Qué pasa, Nuron, tío? Cumpliendo mi castigo, le dije a Marlene si quería que yo le ayudara a matar las moscas, y me dijo que sí. Y bajé por fin a hacer algo que me parecía divertido. Hasta que Sergio se enteró y se enojó conmigo por desobediente, y con Marlene por permitirme bajar. Claro. A mí me castigó más días en las escaleras y a Marlene la castigó con golpes. No. Pero yo todavía no sabía eso. ¿Pueden creer esto? En mi inocencia me olvidé de un castigo y desobedecí a Sergio Andrade. La verdad era muy ingenua todavía y en esa época no pensaba que haber desobedecido fuera tan grave. Yo no entendía que este castigo era la primera tortura de muchas. Vi cómo Sergio le gritaba a Marlene y conforme pasaban los días comenzó a tratar mal a todas. Sergio se había quitado la máscara conmigo. Un día entró Gloria a la sala y Sofía, que estaba ahí, llegó a hablarle. Gloria le sacó la lengua y le hizo visco jugando. Y Sergio comenzó a gritarle, pues Gloria tampoco tenía permiso para hablar con Sofía. Gloria bajó la cabeza mirando al piso y a silencio. Pero esto no bastaba para Sergio, que le gritaba, trátala mal. Y Gloria comenzó a ignorar a Sofía y a volcarle los ojos hasta que se fuera. Sergio le decía que estaba ya vieja y que no podía ser. Amigo, Sofía era hija de él, que él decía que no era su hija, que era una sobrina o no sé qué. Era su propia hija. O sea, también estaba prohibiendo a una chica de la casa que juegue con su hija, amigo. Qué barbarie, tío. Qué barbarie. Era un monstruo, no, literalmente era un monstruo, Tan amigo. infantil. A medida que pasaba el tiempo desde la noche del año nuevo, la imagen de Gloria cambiaba ante mis ojos. Ya no era esa mujer segura, fuerte, que hacía todo lo que quería. Ahora la veía débil, sometida, muy insegura. Mientras seguía mi castigo, pasaban los días y Sergio me dio permiso para escribirle cartas. Sin embargo, seguía sin poder hablarle. Incluso para pedir ir al baño. Qué psicópata, tío. O sea, le prohibía hablarle, pero le dejaba enviarle cartas. O sea, amigos,
Literalmente lo que consigue con esto es demostrarle de tú vas a hacer lo que yo diga hasta el día que yo me vaya de aquí. O sea, tú no me hables, que sería lo lógico y lo cómodo, ¿no? Tú si quieres comunicarte conmigo me escribes una carta y la humilla y la somete a hacer eso, tío. Debía pedírselo a través de Marlene, Gaby, Katia, Mari, Gloria, si pasaban por la cocina. Pero con el tiempo, Sergio dejó de autorizarlo. Yo ya no aguantaba más días y comencé a hacer mis necesidades encima de mi pantalón. Cuento esto con mucha vergüenza. Tampoco tenía permiso para ducharme y mi cabello comenzó a llenarse de sebo, tanto que incluso manchaba mi ropa con esa grasa. Me sentía muy mal. Olía terrible. Mis compañeras que podían verme me miraban con lástima, siempre y cuando Sergio no las viera. Pero lo que más me dolía era mi propia mente, porque a estas alturas ya me sentía culpable de todo y el solo hecho de pensar era una tortura. Me sentía una fracasada, mi mente me regañaba, me sentía una orgullosa que no sabía amar, no me sentía digna. Prefería 1000 veces estar limpiando la casa y arreglando el jardín antes que pasar sentada y sola tanto tiempo, porque la mente y la culpa te juegan malas pasadas. Qué locura, tío. O sea, esto está cercano a que puede ser un castigo en una cárcel chunga, tío. Qué barbaridad, tío. Como les contaba, en las cartas que yo le escribía a Sergio, él me pedía que le hiciera propuestas de cómo solucionar el problema. Era la primera vez que me tocaba algo así. Piensen ustedes, ¿qué habrían respondido? Pues no sé, porque la culpa de él, pero claro, no sé. Claro, suponiendo estar en ese estado de no entender la culpa, pues no sé, pues cualquier cosa ilógica, pero que no sé, es que no sé. Como les digo, era muy ingenua. Así que en mis primeras cartas solucionando el problema, le dije que dejaría de ser tan tonta. Pero a él no le gustaba esa promesa. Así que le escribí otra carta, prometiendo dejar de ser tan orgullosa. Pero Sergio rechazaba todas mis promesas. Y hasta que yo no escribiera lo que él quería, no podría bajar de las ¿Qué era lo que él escaleras. quería, tío? Claro que en ese momento yo no entendía que Sergio estaba esperando a que yo le pidiera que solucionara mis problemas con golpes. ¿Y? ¿Qué? Y obviamente en este castigo nunca le pedí golpes, porque eso no pasaba por mi mente. Jamás imaginé que él me golpearía algún día. Mientras mi castigo seguía, Sergio era muy tacaño, así que no. Claro, es que esto me recuerda a que, no sé si os acordáis, pero al inicio del todo, para que estas chicas vayan con él a estar con él y bueno, a aprender, bueno, a estar con él, dejémoslo ahí, él les pedía que ellas hiciesen una propuesta, una carta proponiéndose ellas como, bueno, pues yo quiero ir porque quiero aprender, porque quiero tal, porque quiero Pascual, porque quiero eso y aquello. Y sí, o sea, él consigue que, él lo que busca es que todo nazca de ellas. Soluciona esto golpeándome. Locura histórica, ¿verdad? Todo tiene que ser proposición de ellas. O sea, él llega. Entiendo que todo esto quizás tenga algún aspecto jurídico, supongo, entiendo, que, o de perversión absoluta de la mente, no lo sé, pero también me da la sensación de que. Me da la sensación de que puede que también tenga alguna lógica dentro de la cuestión legal, ¿sabes? Nos daba comida repetida varias veces y como era comida de mar ya pasada, hacía daño. Yo no estaba acostumbrada a esto, pues era mi primera vez conociendo el mar. Así que la comida me hizo mal, me sentía pésimo y en la terraza tenía que ponerme de rodillas para intentar vomitar. Marlene era quien debía dormir ahí conmigo. Ella me miraba y como podía me cuidaba. Me enseñaba a vomitar, pues Perdona. mi cuerpo temblaba, estaba desnudo. Marlene era quien debía para intentar vomitar. Era pésimo el mar. Así que la comida para esto, pues era de mar ya pasada, que nos daba comida.
Tras mi castigo, que él me golpearía algún día. Vale, aquí me quedo. Mientras mi castigo seguía, Sergio era muy tacaño, así que nos daba comida repetida varias veces. Y como era comida de marcha pasada, hacía daño. Yo no estaba acostumbrada a esto, Amigo, le daba comida caducada. pues era mi primera vez conociendo el mar. Así que la comida me hizo mal. Me sentía pésimo. Y en la terraza tenía que ponerme de rodillas para intentar vomitar. Marlene era quien debía dormir ahí conmigo. Ella me miraba y como podía me cuidaba. Me enseñaba a vomitar, pues mi cuerpo temblaba. Estaba desnutrida, Hecha deshidratada mierda, y claro. comiendo comida pasada. Estaba mal. Creo que tal vez por eso no podía razonar y darme cuenta de que esto era un abuso terrible hacia mi persona. Claro. Marlene se preocupaba por mí, y a pesar de que no podíamos ser cercanas, o ni siquiera ella podía poner su mano en mi hombro para darme apoyo, se quedaba conmigo en la noche y nunca me hizo sentir mal por estar orinada o por mi olor de tantos días sin bañarme. Qué Durante locura. ese tiempo, Sergio y Gloria se reunían en la sala, pues comenzaron sus negociaciones con las televisoras. Desde ahí hacían llamadas y coordinaban reuniones, y yo podía escuchar todo lo que decían. Sergio analizaba con cuál de las televisoras firmarían contrato, Televisa o TV Azteca. Yo no entendía mucho del tema. Sergio le decía a Gloria que la televisora que le diera más dinero sería la afortunada. Ok. Y un día le ofrecieron una cifra bastante grande. Y Sergio se reía diciendo que iba a pedir un poco más de dinero, que sabía que ellos se lo darían. Y Gloria, sorprendida, le decía: vamos a ser millonarios. Y durante esos días no paraban de recibir llamadas telefónicas. Y muchas veces escuché que Sergio decía que si realmente estaban interesados, que esperaran. Pero esa televisora seguía llamando, ya que estaban esperando una respuesta. Imagino que eran los de TV Azteca. Y Sergio, en muchas llamadas que él estaba ahí, se hacía negar como si hubiera salido. Y yo me preguntaba, ¿por qué hacía esto? ¿Qué necesidad de jugar así con la gente? Nunca me olvido de estas Pues mira. escenas, pues me preguntaba si Pues ahí ahora se estará dando cuenta de muchas cosas. hacía lo mismo al recibir mis cartas. Pues el tiempo seguía pasando y yo seguía en las escaleras. Ya no era el novio romántico ni caballero que yo conocí. Veía a un Sergio agresivo, injusto, poco tolerante, y decidí no portarme mal, para que pasaran los días y poder terminar con este castigo, y también pedirle mi pasaporte para poder irme a casa. Pero antes debía cumplir con todo para que este castigo terminara. Nah, pero si es que luego le va a poner otro castigo para que no se vaya. O sea, ojalá me equivoque, pero vamos. Qué hijo de A puta. estas alturas yo estaba desesperada. Ya se estaban cumpliendo los 2 meses. 2 meses. 60 días en los cuales viviste sentada en una escalera sin permiso para ir al baño, durmiendo en un sitio de mierda, o sea, comiendo mal, meándote encima porque no te dejan ir al baño, o sea, es terrorífico. Sentía que no podría aguantar Es de más. terror, ¿eh? Había días que a Sergio se le olvidaba decirme que podía dormir en las escaleras. Y cuando me veía dormida, me gritaba, pues él era quien tenía que darme permiso. Es increíble cómo Sergio jugaba con mi mente y ejercía presión en mí. No conforme con toda esta situación, exigía que mis cartas fueran más fuertes. Sergio me pidió escribir una carta diciéndole las cosas que no me gustarían que me sucedieran. Y yo no entendía por qué. No. Y luego otro día me hizo escribirle la misma carta, pero la orden decía las cosas que no me gustarían que me sucedieran, pero que yo merecía si volvía a pedirle irme de este lugar. Dios mío, qué turbio, chaval. Me sentía cansada, así que escribí que no me gustaría nunca recibir un cachetazo.
pero que lo merecía si yo volvía a pedir irme de este lugar. Lo que quería él, literalmente. Lo que quería. Sergio, después de leer esa carta, inmediatamente vino y me dijo que ya estaba empezando a entender lo que él quería. Y me dejó nuevamente sola en las escaleras. En ese momento Eso es programación a base de castigo y recompensa. Y es terrible. empecé a temblar. Nunca pensé si Sergio habría sido capaz de pegarme. Ni siquiera podía imaginarme esa escena. Y por eso escribí esa carta. La verdad, para mí eso habría sido algo terrible. Que alguien me golpeara no era aceptable. Y mucho menos cuando mi mamá siempre me dijo que nunca dejara que ningún hombre me golpeara. Que ella había crecido con mi abuelo pegando a su madre. Y le dolían mucho esos recuerdos. Que yo jamás lo permitiera. Pero para no pensar más, Sergio me dijo que mi castigo estaba levantado por esa carta y que por ahora tenía permiso para ir a limpiar todos los adornos, lámparas y... Ahora tiene... me encanta esto. O sea, me encanta no, pero es terrible en plan. Ahora tienes permiso para ir a limpiar todos los adornos, las lámparas, los cuadros, fregar el suelo, barrer, limpiar a los animales, hacer los baños, o sea... cuadros que estaban dentro de una de las terrazas y que eran parte de la mudanza. Qué locura, tío. No se imagina la felicidad que me invadió en ese momento. Por fin podía moverme, así que rápidamente fui a limpiar. Lo peor es que todo eso era mejor. Y bueno, esto es como los presos que están... esos son como los presos que están 23 horas encerrados y le das una hora de salir y hacer ejercicio y para ellos es el paraíso. Porque literalmente 23 horas solo encerrado en una celda, una hora que tengas de salir o hacer cualquier cosa, incluso los presos te agradecen hasta trabajar, porque necesitan sentirse útiles, ocupar el tiempo, su energía en algo, tener algo que hacer, ¿sabes? Pero para mi mala suerte, no sé cómo se cayó una de las lámparas que estaban en el lugar y se rompió. Y cuando Sergio se enteró, comenzó a gritarme en ese instante: por hacer las cosas de mala gana, te pasa esto. Y me ordenó que regresara a las escaleras. Leyendo una vez más mi diario, amiguita, puedo jurarte que no fue a propósito. Si se me cayó la lámpara fue porque estaba contenta y entusiasmada, porque me permitiera hacer cosas y quería demostrarle que lo haría muy bien. ¿Qué más quería yo que bajar de las escaleras? Ya me estaba volviendo loca allí arriba, sin hablar con nadie, sin hacer nada. Nuevamente Sergio estaba enojado conmigo y tenía que volver a pedirle perdón como siempre. Mientras yo cumplía mi castigo en la escalera, Sofía tenía problemas para comer. Resulta que en la casa de Cuernavaca, por órdenes de Sergio, la tenían encerrada en el cuarto de Mari y Gabriela por mucho tiempo. Y habían descubierto que ella tiraba la comida al inodoro y por ende muchas veces no ingería alimentos. Joder. Ya al final de mi castigo en las gradas, Sofía tenía todo el cabello desgreñado. Se le estaban formando rastas. Así que Sonia rompió las reglas y comenzó a peinar a Sofía. Para mí no era nada grave que Sonia peinara a Sofía. A ver qué pasa. Pero ahora. ese no era el problema, sino que después de eso escuché a Sonia gritando de dolor en el cuarto de Sergio. Sonia gritaba muy fuerte y luego también escuché gritos de Sofía. Yo no podía moverme, no podía ir a ver qué sucedía ni entrar al cuarto de Sergio. Luego al salir Sonia, vi que tenía el rostro todo colorado y los ojos hinchados de llorar, y sus cabellos estaban revueltos. Me quedé preocupada por ella, pero no podía hablarle. Después de haber escuchado ese acto de terror, a los pocos días volví a ver a Sofía llorando y también con su rostro colorado, y tuve miedo. Pero la vi porque Sergio la subió a la terraza y le cortó el cabello con un machete. Todo por peinar su hija. O sea, todo por peinar a su hija. Era su hija, amigos. Volví a ver a Sofía llorando y también con su rostro colorado, y tuve miedo. Pero la vi porque Sergio la subió a la terraza y le cortó el cabello con un machete, por desobedecer nuevamente y no querer comer ni peinarse.
Un machete. A la pobre niña le quedó el cabello muy cortito, pero totalmente desparejo. Me daba mucha tristeza no poder defenderla, pero estaba entendiendo que si lo hacía, solo agravaba las cosas para ella y para mí también. Sí. Porque las reglas en esa familia se cumplían y todas las demás las seguían como soldados. Era impactante. Todo el tiempo iba descubriendo cosas que eran dolorosas e inexplicables y que me dejaban totalmente congelada. En esos días, Sergio me dijo que mi castigo de las escaleras había terminado, pero que llegando a Cuernavaca hablaríamos, pues resulta que él había decidido firmar con Televisa y tendríamos que ir a limpiar la casa para volver allí. Al llegar a Cuernavaca, inmediatamente me puse a barrer la Casa Rosa para que Sergio se sintiera complacido. Él estaba sentado en la sala, se puso a dar órdenes a las chicas para que hicieran la limpieza y otras actividades, y me mandó a llamar. Cuando llegué, su cara cambió a cara de enojo. Me miraba fijamente y con desprecio y me preguntó: Martín, ¿aún quieres solucionar los problemas? Claro que yo le dije que sí. Entonces Sergio me dijo que necesitábamos conversar, que lo esperara en el cuarto del medio. Llegué y la habitación estaba vacía. Me sentía tranquila con esta conversación que íbamos a tener. Pensaba que de nuevo íbamos a hablar largo y tendido, como siempre. Yo creo que se viene algo terrible. Y que él aclararía mis dudas respecto a lo que había vivido en la otra casa. Me sentía tranquila porque él me había dicho en las escaleras que ahí se acababa mi castigo. Tal vez podría pedirle mi pasaporte y si no, de igual forma, lo importante es que acabaríamos bien. Todo volvería a ser como antes, pues en el camino a Cuernavaca me había tratado muy bien. Desde que acabó mi castigo, él había sido amable conmigo. ¿Pero por qué tenía cara de enojado ahora? Estas eran las cosas que no entendía. Nuevamente él se veía molesto y yo me sentía un poco confundida. Sergio entró rápidamente a la habitación y sin hablarme me dio una cachetada. No me lo esperaba. Una vez más usaba el factor sorpresa. Luego me dio otra y comenzó con toda su furia a darme puñetes en mi cara. ¿Qué carajo? Comencé a llorar y a pedir perdón. No sabía lo que había hecho mal y comencé a rogar perdón, por favor, perdón. Y Sergio me dijo: hija de puta, a ver, ahora sí es cierto que me amas. Yo te voy a enseñar a no jugar conmigo. Me ordenó a que me quitara la ropa y solo así dejó de golpearme. Yo estaba aterrada y lo único que podía hacer era llorar. Sergio se había transformado en alguien tan violento y a la vez me preguntaba qué le hice. Por Dios, ¿por qué me estaba golpeando? Una vez desvestida, él cerró las ventanas y puertas, y cuando lo vi a los ojos, vi una mirada de odio, de desprecio. Con solo describirte y pensar en esa mirada me pongo muy mal. Y me pidió que me acostara boca abajo en la cama y que no se me ocurriera mirarlo. Y de repente sentí un dolor que quemaba mi espalda. Yo tenía miedo. ¿Qué mierda? No podía pensar, pero se sentía como un fuego vivo chicoteando mi espalda. ¿Se quemó con algo? Me giré a verlo y no pude creer. Me estaba golpeando con un cable grueso de un aparato eléctrico. Ese dolor era inexplicable. Y también era inexplicable la fuerza con la que me golpeaba. Parecía que quería despedazarme. No podía parar de llorar, de gritar. Y me dijo: si gritas, te tocan 50 más. Y si te mueves, también. Qué puta locura, tío. Tuve que callarme y solo atiné a morder la almohada. Era insoportable el dolor, pero ¿qué más podía hacer? Yo a estas alturas nunca pensé que esto podía llegar a suceder. Pero sucedió. Y cuando por fin terminó y sacó toda su fuerza y rabia con su cable, me sentía destruida. Sergio sujetó mis cabellos y me obligó así, en ese estado, a practicarle sexo oral. Qué puto chalado, tío.
algo asqueroso. Estaba llena de golpes. Tenía miedo. No sabes cuánto miedo tenía. Yo ya no era la misma. Me sentía tan insegura, tan poca cosa, que no valía nada. Me sentía culpable de esta situación. Él me hacía Imagínate que ella se sentía culpable de la situación, amigo. Imagínate lo que te rompió la cabeza al loco, como para terminar tú creyendo que la culpa es tuya por haberte puesto en esa situación. sentir que yo no valía nada. Y cuando terminó su asquerosidad, me hizo darle las gracias, porque me había permitido estar con él, ya que no me lo merecía, pues era mi culpa haberle pedido irme. Pero a pesar de todo, esto no era el fin. Este era el inicio de todos los problemas que debería seguir pagando. Qué barbaridad. Que yo ya no sé qué coño voy a terminar viendo aquí. Qué locura. Qué locura de capítulo este, ¿eh? Qué locura de capítulo este. Es terrible, amigo. Terrible este capítulo, ¿eh? Hay un capítulo de 1 hora y media. Señoras, lo dejamos por aquí hoy. Mañana, como siempre, otra reacción más. Y hoy me quedo loco con este capítulo. Os dejo mis redes sociales aquí abajo y la plataforma donde hago directos todos los días por si os queréis pasar. Hablo de otras cosas y también hablo de esto porque lo grabo en directo como podéis ver, pero bueno, si os queréis pasar a saludar y estar un ratillo y venir simplemente cuando hagamos esto, pues sois bienvenidas. La plataforma es Kik, es segura, podéis venir sin ningún tipo de problema. Y os dejo por aquí el enlace, os podéis descargar la aplicación pues, para el teléfono o verlo del ordenador, como os venga cómodo. Os quiero mucho, señoras. Mañana más.